Seguimos aquí con nuestro siguiente ponente, que es Íñigo Chaso. Íñigo tiene más de 25 años de experiencia en el sector IT y es Business Development Manager y lidera la industrialización del Software Development Lifecycle. Aquí tenemos a Íñigo con cómo desde QA podemos mejorar el cumplimiento normativo. Bienvenido a VLC Testing, Íñigo. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, primero de todo presentarme y antes de nada agradecer a la organización porque aunque llevo muchos años en el sector es la segunda vez que ponen en el evento y recuerdo con mucho cariño la primera. Em, Me llamo Íñigo Chaso, trabajo en una empresa que se llama Nomad Mood. A lo mejor algunos no nos tienen localizados porque todavía recordáis el antiguo nombre de AT Sistemas, el nombre lo cambiamos hace 3 años. Y bueno, me dedico, como ya nos han dicho, a intentar industrializar todo el ciclo de vida del desarrollo del software, ¿no? Y al final, bueno, pues todo lo que tiene que ver con prácticas de DevOps y sobre todo ahora, bueno, pues todo esta nueva tendencia de ingeniería de plataforma, ¿vale? Yo durante esta presentación lo que pretendo es divulgar sobre las responsabilidades de los testers en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento normativo, ¿vale? Y más concretamente circunscribiéndome al ciclo de vida del desarrollo. No quiero tampoco asumir unas complejidades muy grandes que me impidan enviar este mensaje fundamental de valor que yo creo que adquieren de cara a este cumplimiento normativo, ¿no? Porque yo creo que es una responsabilidad que no es nueva, pero que aporta mucho valor, ¿no? Yo creo que a día de hoy no existe, o por lo menos yo no conozco, una herramienta de un fabricante que te permita analizar a tu empresa o organización o al organismo para el que tú estés trabajando cómo se encuentra frente al cumplimiento normativo que le aplique en ese momento y generalmente, repito, generalmente las empresas de servicios como la mía ofrecemos soluciones a través de servicios de assessment y posteriormente servicios profesionales para intentar acercar a estas organizaciones a ese cumplimiento normativo. Y aquí aparece mucho en este tipo de ofertas la palabra pentesting. Yo creo que muchas veces la utilizamos para intentar simplificar el mensaje, ¿no? Y la idea es intentar implementar roles y mecanismos que nos permitan asegurar ese cumplimiento a nivel de normativo, ¿vale? Bueno, primero de todo, yo quisiera empezar. ¿Qué es el cumplimiento normativo dentro del ciclo de vida del desarrollo del software? Definirlo como el proceso que nos permite asegurar que las soluciones tecnológicas de la organización, las aplicaciones, ¿vale?, están alineadas desde el diseño hasta la implantación con todas las leyes regulatorias y estándares aplicables al sector o al ámbito geográfico de actuación de la empresa, que muchas veces también aplica, ¿no? Yo creo que en los últimos 15, 20 años hemos estado evolucionando todo lo que tiene que ver con el tema del desarrollo. Hemos aplicado primero prácticas de DevOps, luego las hemos evolucionado para que incorporen la seguridad. Ahora aparecen normativas que nos afectan a todo el ciclo y que nos obligan a ir generando una serie de elementos, llamémoslo evidencias, ¿no? De cara a poder ir demostrando que damos cumplimiento a esa normativa que nos afecta, y al final entramos en un ciclo de evolución y de madurez que nos hace pues, que todos nuestros sistemas, de alguna manera, dentro de su función, pues estén muy pensados y muy auditados a aportar la transparencia dentro de nuestros procesos que nos permitan ser auditables, ¿no? Y que de cara a una auditoría podamos demostrar cómo nos encontramos de cara al cumplimiento que nos obligue en ese momento, ¿no? Entonces, el mundo del testing pasa de ser algo que se concebía como testing funcional o testing técnico a ser un testing también a nivel regulatorio, ¿no? Con lo cual ya no solamente vamos a validar que el software funciona, sino que además vamos a verificar, y a poder ser de manera automatizada, que cumple con esa normativa, ¿no? De manera que ahora los testers van a participar de manera activa en esta auditoría, que además vamos a ver por qué es un proceso continuo. Porque veremos que hay cambios que se producen de manera continua en nuestro entorno y que hacen que aparezcan nuevas normativas y que tengamos que ir haciendo adaptaciones a las que ya tenemos, ¿no? Y al final intentaremos que estos equipos, porque tendrán que colaborar también con equipos de legal o de cumplimiento
bueno, pues sean capaces de ir adaptando nuestros procesos de desarrollo para que desde el diseño podamos asegurar ese cumplimiento normativo, ¿vale? Entonces, el mundo del testing va a adquirir una responsabilidad también en el ámbito de la prevención de riesgos, no solamente lo que es el establecimiento de los controles que nos permitan asegurar cómo nos encontramos, sino también intentar anticiparnos a las problemáticas, porque tengamos en cuenta que estas normativas suelen venir asociadas a sanciones muy importantes, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, normativas relacionadas con la inteligencia artificial en Europa, que también tienen sus aplicaciones alrededor o sus desarrollos alrededor, pues las sanciones que vienen acarreando pueden suponer hasta la quiebra de la empresa, ¿no? Al final, bueno, pues vemos cómo estos equipos de testing evolucionan hacia una función mucho más estratégica, con unas responsabilidades que ya no son tan técnicas ni tan específicas, y que, bueno, pues van a tener que ver, como voy a intentar explicaros, van a ser responsables también de participar en todo el proceso de aportación de transparencia a nuestro ciclo de desarrollo y de entrega, ¿vale? Bueno, la situación geopolítica actual, pues yo creo que es conocida por todos. Los gobiernos tienen preocupaciones y nos trasladan estas preocupaciones a través de normativas, porque estos gobiernos, todos, necesitan garantizar que los servicios, que además muchos de ellos son esenciales para el ciudadano, pues adquieran una resiliencia, entendiéndose tal como el asegurar que la aplicación sea capaz de funcionar, o ese servicio a través de las aplicaciones sea capaz de funcionar en entornos que no son los que realmente se han tenido en cuenta durante las fases de diseño de la misma, y que a partir de ahí, pues bueno, pueda seguir prestando servicio y que de alguna manera traslade una sensación de protección tanto al ciudadano como al país, de cara a incidentes que se puedan producir y que cambie ese escenario funcional del aplicativo, ¿no? Pues, por ejemplo, un ciberataque o una catástrofe natural, ¿no? Entonces, estos servicios que se han determinado como críticos al ciudadano, que en muchas ocasiones hemos visto en Hollywood películas de hackers que están ahí hackeando una central eléctrica y se producen explosiones, ¿no? Esto es algo que está mucho más cercano al día a día, ¿no? A lo mejor se puede producir un ciberataque una entidad bancaria, que les dificulte a lo mejor la disposición del efectivo, y los mismos que están atacando en redes sociales generan noticias en las cuales informan que la entidad, pues, está defraudando a los ciudadanos, con lo cual la gente va a intentar hacer efectivo su dinero, sus ahorros. La entidad no va a poder ser tan ágil como debiera, con lo cual va a haber retrasos, la gente se va a enfadar un montón y se van a empezar a producir disturbios, ¿no? Estas situaciones de caos son las que se están intentando resolver por parte de los gobiernos a través de estas normativas, ¿no? Y bueno, pues ahora veremos que estas normativas las aplican a sectores críticos también, como por ejemplo bancas, seguros, con DORA, que ahora lo veremos, ¿no? Y para todas las organizaciones alrededor, pues nos cambia un poco la situación. Ya no basta solo con declarar que cumplimos la normativa, sino que tenemos que ser capaces de demostrar y además aportar transparentemente la información, a nivel de controles, de monitorización de infraestructuras, de elementos, etcétera, que somos capaces de ir dando cumplimiento a todo lo que ese estándar, o esa normativa, perdón, nos va a ir imponiendo, ¿no? Tendremos que mantener registros, mantener evidencias de funcionamiento, bueno, un poco todo el proceso. Vamos a pasar muy por encima a lo largo de la presentación. Yo creo que puede ser información muy interesante para todos vosotros, ¿vale? Un poco a nivel de repaso de las normativas que a día de hoy nos aplican. Bueno, pues muchos habréis oído hablar de DORA, que es una normativa que empieza a sonar allá por el 2023 y que es de aplicación desde enero de este año y que afecta al sector bancario y asegurador, y que intenta asegurar la resiliencia operativa digital de todo el sector, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos es algo que prácticamente todos conocemos, que hemos oído hablar de él, en vigor desde el 2018, y que pretende proteger los datos personales de los ciudadanos que se manejen a nivel de aplicaciones, ¿no? O los que trabajen con el sector público, pues todo lo que tiene que ver con el esquema nacional de seguridad, para garantizar la seguridad del servicio en el uso de tecnologías en el sector público, NIS2, que este es más reciente, que tiene que ver con la seguridad cibernética, aquellos que trabajen alrededor del mundo de los pagos con Visa, pues hay estándares como PCI DSS que le aplican,
o la ISO 27000, que es el estándar internacional de seguridad de la información, que también es de aplicación en muchas organizaciones, ¿no? Al final, bueno, pues estas son 6 de las normativas que nos pueden aplicar a día de hoy más directamente, sobre todo en Europa. Y bueno, pues esto de la normativa se ha convertido en una preocupación máxima, pero cómo no, si es que todos los días recibimos noticias que pueden llegar a ser preocupantes, ¿no? Podemos estar más o menos de acuerdo con las situaciones que se están produciendo, cada uno tendremos nuestra propia opinión, como es lógico, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora el problema que tenemos con Israel, que estamos protestando en base a situaciones que están ocurriendo cerca de ellos, oye, pues puede provocar de repente, y sin saber un poco cómo, ciberataques o situaciones en las cuales de repente pues, nos vemos afectados por situaciones que misteriosamente no pasan y ahora qué hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las consultoras en los reportes que anualmente suelen generar, pues ya vislumbran claramente un cambio, sobre todo desde el 2025, cuando las prioridades en ese 2025 estaban más centradas y focalizadas en el cliente, ¿no? eh, y cómo vamos a ser capaces, o éramos capaces, de ir asumiendo desafíos, sobre todo, que ya he comentado antes, ¿no? Lo que tiene que ver con la resiliencia, con interrupciones del servicio o problemas en el suministro, en la cadena de suministro, ¿no? O en brechas a nivel de ciberseguridad. Al final, tengamos en cuenta que estas preocupaciones también vienen impulsadas por otros factores que no son geopolíticos, ¿no? Tengamos en cuenta que todas las empresas están haciendo gran inversión en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. En Europa tenemos una normativa respecto de la inteligencia artificial bastante restrictiva. Y además, tengamos en cuenta que toda inteligencia artificial pues, hace uso de aplicaciones, pero que esas aplicaciones hacen uso también, y la propia inteligencia artificial, de datos que tenemos que tener controlados. Tenemos que tener un modelo de gobierno sobre esos datos que nos dé nos asegure ese cumplimiento, ¿no? Y nos evite ser sancionados, ¿no? Luego también hay una circunstancia relacionada con la madurez a nivel de aplicación de políticas existentes. O sea, es decir, al igual que desafortunadamente, ¿no? Había un dicho que se repetía muy frecuentemente de cuando algo va mal en un proyecto, resulta que en el primer sitio donde recortamos es en calidad, pues un poco lo que ha venido ocurriendo hasta ahora era en tema de cumplimiento normativo. Ahora veremos también con temas del GDPR, que a lo mejor son más comunes, ¿no? Que ocurran, pues bueno, pues oye, no pasa nada, una sensación un poco de impunidad o de falta de visión de esos riesgos que puedan suponer unas sanciones, ¿no? Y luego también hay otro vector que es el cambio, que ya lo hemos dicho. O sea, la parte regulatoria a nivel internacional establece nuevas obligaciones dentro de las organizaciones que muchas veces pues, tenemos que ser capaces de irles dando seguimiento, ¿no? Entonces, el cumplimiento normativo, según la mayoría de las consultoras, pasó del puesto número 11, 10-11 en el año pasado, en el año 2024, al tercero este año. Y comparte esas 3 posiciones con preocupaciones en el ámbito de la ciberseguridad y la gestión de riesgos. ¿Vale? Entonces, los CIOs como responsables de todo lo que tiene que ver con tecnología y, por supuesto, también con el cumplimiento normativo, que además esto era algo que siempre se oía, no, esto se encargan los de legal, los de compliance, y ellos son los que tal, pues poco a poco es una responsabilidad que se viene compartiendo y ahora ya de manera mucho más clara con los equipos de tecnología, y que además, pues lógicamente, lo que intentaremos hacer para asegurar ese cumplimiento es testear que nuestros sistemas lo cumplen, ¿no? Al final, muchas empresas, sobre todo las que son más, que tienen procedimientos más antiguos, han visto también aquí una fórmula para reinventarse, ¿no? Y demostrar que tienen suficiente cintura frente a las nuevas situaciones cambiantes de cara a sus clientes finales que les permitan pues, ser competitivos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos estos escenarios, pues bueno, son importantes a la hora de tener en cuenta en nuestro día a día, porque lógicamente luego también hay gente que dice, oye, es que esto está muy bien del tema del cumplimiento, pero oiga, nosotros venimos desde el mundo Agile, siempre hemos estado intentando eliminar todo lo que es burocrático, todas las tareas que no aportan valor, y esto del cumplimiento, esto lo vemos como una situación que está generando sobrecarga en los procesos, que luego se está descargando por esa responsabilidad sobre los equipos de desarrollo. Tengamos en cuenta que los equipos de desarrollo, los equipos de testing que acompañan y de calidad,
pues se dedican fundamentalmente a transformar ideas en algo físico a través del software y entonces, claro, ya eso es suficiente responsabilidad y peso como para ahora tener que asumir determinadas circunstancias que me obliguen a ser, pues, o convertirme en un perfil más parecido a un abogado que a un desarrollador, ¿no? Entonces, claro, esto penaliza en la relación con estos equipos de desarrollo por parte de las empresas. Tened en cuenta que todas las empresas a día de hoy, con la alta rotación que hay en el sector, pues lo que no quieren hacer frente es a una desbandada, ¿no? Entonces, tenemos que intentar encontrar situaciones de equilibrio entre lo que es el cumplimiento normativo y, digamos, pues esa felicidad del equipo de desarrollo. No los veamos como en la foto izquierda, te dicen, pero tío, ¿qué me estás contando? Y los tengamos un poco más tranquilos. Y un ejemplo que os traigo es, por ejemplo, la generación del ESBO, ¿vale? La generación del fichero de inventario de dependencias, que esto es algo que una de las primeras decisiones presidenciales que el anterior presidente de Estados Unidos tomó cuando cogió el cargo, ¿no? El SBOM es un fichero de inventario que contiene la información relacionada con todas las dependencias que un aplicativo utiliza, ¿vale? Si un aplicativo, digamos, el código fuente de un aplicativo pudiéramos imprimirlo en una de las antiguas impresoras matriciales que eran de papel continuo, veríamos que generalmente el 20% del código es el que escribe el developer y el otro 80% del código es el que incorporan las dependencias que el desarrollador trae al código, porque lógicamente no va a estar reescribiendo código continuamente, ¿no? Por ejemplo, aquí el típico ejemplo de cómo conectar con una base de datos. No me creo yo todas las rutinas de conexión, de transferencia de información, etcétera. No, no, no. Traigo una librería que muchas veces el fabricante me da y que me va a permitir hacer la conexión casi de manera inmediata. Pero es que esta librería, para poder funcionar, necesita de otras librerías, que es lo que se denomina como dependencias transitorias. Hay dependencias directas, la librería que yo necesito, más luego las que necesita la propia librería para funcionar. Entonces, el SBOM lo que trae es todo el inventario completo, tanto de las dependencias directas como transitorias, y la versión de las mismas. Claro, este SBOM lo que me va a permitir a mí saber es si hay algún CVE relacionado con este inventario. Y de cara, pues por ejemplo, si no me confundo, en Alemania, a día de hoy, cuando tú entregas un software allí, tienes la obligación de dar 2 años de garantía sobre este fichero de inventario, ¿no? Entonces, imaginaros que alguien dentro de una empresa que se dedica al desarrollo le dice al desarrollador, oye, que me tienes que generar el SBOM. Oiga, yo es que sé las dependencias que yo puedo referenciar, yo le puedo decir qué versiones son, la puedo sacar del POM o de cualquier otro sitio, pero lógicamente esto como quiere que yo se lo gestione, ¿no? Entonces, digamos que ese punto de equilibrio que hablábamos antes pasaría por intentar modificar el modelo de integración continua para que incorpore la herramienta que genere este fichero de inventarios y que, digamos, haga esta necesidad a nivel de cumplimiento algo un poco ajeno al desarrollador, que no le impacte, ¿vale? Que sea algo que está incorporado en el proceso. Por eso hablamos del diseño. Incorporar dentro del diseño de tu proceso de desarrollo estos chequeos y estas validaciones, ¿vale? Y que, bueno, pues de alguna manera nos permita, de una manera ágil y efectiva, ir dando cumplimiento a todas las necesidades que se nos vayan produciendo a nivel cumplimiento. Pero claro, tenemos que tener en cuenta también un contexto a nivel de tendencias. A día de hoy, en casi todas las organizaciones se habla del tema de ingeniería de plataforma, la nueva forma de hacer DevOps, más evolucionada, y que nos va a ofrecer muchas ventajas, ¿no? Competitivas. Y también aquí las consultoras pues te dicen, oye, mira, pues para poder llevar a cabo este cambio, pues tienes que hacer una inversión inicial, etcétera, etcétera, etcétera. Y además ya te dan el dato de que no todas son capaces, a los 3 años vista, de encontrar un ROI adecuado. Si dentro de este proceso de transformación hacia ingeniería de plataforma metemos la necesidad adicional de incorporar el cumplimiento normativo, probablemente estemos empujando a nuestra empresa hacia esa paradoja, ¿no? O sea, es de realizar un cambio que al final, por falta generalmente de una visión holística de cara a llevar esta transformación, pues nos lleva a una situación bueno, pues de no haber cumplido con esas expectativas, tanto a nivel de mejora como de retorno de inversión que se había establecido, ¿no? Y aquí es importante también, digamos, tener este doble check que os voy a traer, y es que el mercado, los perfiles de ingeniería de plataforma, los que son realmente serios, seniors, los valora económicamente muy bien, tienen una valoración muy alta, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Por qué? Porque saben
que estos perfiles son los que les van a evitar entrar dentro de esta paradoja, les van a facilitar, por la experiencia que ya incorporan, el no caer en este tipo de situaciones que nos lleven a ese fracaso dentro de esta transformación que queremos llevar a cabo, ¿vale? Al final, por un lado tenemos una normativa, nosotros tendremos que ver cómo reaccionamos y qué mecanismos incorporamos en nuestro proceso de cara a poder dar cumplimiento a la normativa. Y yo os traigo aquí, digamos, 9 puntos a modo de buenas prácticas, ¿no? A la hora de analizar, pensando en cómo generamos esas evidencias de cumplimiento, ¿no? Ahora veremos que el proceso es todavía un poquito más complejo, ¿no? Pero por intentar contextualizar un poquito más y traerlo hacia bajo nivel, pues tendremos que ver qué propósito y qué alcance tiene la necesidad de generar esa evidencia, que al final no son más que una serie de datos que vamos a extraer de parte de nuestro proceso y que nos van a permitir demostrar ese cumplimiento, ¿no? Y sobre todo, cómo vamos a intentar eficienciar la obtención de estos datos, ¿no? A ver si somos capaces de realizarlo de manera automática y no de manera manual, ¿no? De manera que seamos capaces de una manera más o menos sencilla, de poder organizar toda esta información para que sea fácilmente usable posteriormente. O sea, es decir, que no sea un fichero de log intratable, sino que de alguna manera extractemos del mismo la información que es realmente relevante y que nos permita de alguna manera ver de un solo vistazo que estamos cumpliendo. Pero es que además tenemos que ser capaces de asegurar, pues a través de sellos o a través de otras técnicas, que la información es inmutable, ¿no? Al final, tenemos que asegurar la integridad de estos datos, sobre todo en situaciones en las que a lo mejor, pues, por la herramienta que se utiliza para almacenar estos datos, pues tenemos que permitir que esa inmutabilidad no sea como tal, sino que a lo mejor el dato va a ir cambiando porque está sujeto a una evolución en el tiempo, y nosotros, para poder asegurar esa trazabilidad y esa visibilidad, pues tengamos que mantener un registro de cambios, ¿vale? Es decir, no es un dato inmutable, es un dato que puede cambiar, pero yo tengo aquí el registro de cambios para poder saber cuál ha sido su estado en un momento en el tiempo, ¿no? Con lo cual daríamos también un poco cumplimiento a lo que se nos pueda pedir. Su custodia y luego su enriquecimiento. Al final tendremos que añadir o metadata o otro tipo de información que nos permita luego poderlos indexar y, una vez indexados, facilitar esa recuperación posterior, ¿vale? Finalmente, como todo ciclo de vida, tendrá un periodo de retención, finalizado el cual, pues tengamos que pensar cómo realizar el expurgo de esa información. Pero esto es algo que a lo mejor nos hace pensar, bueno, hay una solución que es la que se encarga en almacenar y realizar estos 9 puntos. No. Veremos ahora cómo pueden existir distintas soluciones, y además es el caso de uso más común en las organizaciones, en las cuales, pues, las distintas evidencias se almacenan en distintos elementos, en distintas herramientas que son las que intervienen dentro del proceso de desarrollo. Con lo cual, lógicamente, no vamos a tener, digamos, una herramienta que nos dé una visualización completa, sino que a lo mejor, y esto no incumple ningún tipo de auditoría que nos puedan realizar, tenemos que ir saltando de herramienta en herramienta, justificando este salto a partir del proceso que tenemos definido y que al auditor nos va a pedir también ver, de cara a poder ir dando seguimiento a cómo estamos siendo capaces de dar cumplimiento a esta normativa, ¿no? Al final, vuelvo a bajar un poquito más, digamos que me intento acercar a ese minuto cero en el cual vamos a intentar empezar a hacer frente a este tema de cumplimiento. Tendremos 2 actividades principales, ¿vale? Por un lado, tendremos que analizar nuestro proceso de desarrollo y inventariar todos los pasos por los que va pasando, los ciclos, los estados, etcétera, teniendo en cuenta que, bueno, pues a lo mejor en una startup todos los desarrollos son de tipo cloud native, y esto es muy sencillo, pero en organizaciones un poco más con más recorrido, pues van a tener ya una mezcla entre aplicaciones más legacy, a lo mejor hay un backend o inclusive hasta un host por detrás que está dando servicio, y todo esto, pues bueno, pues tenemos que ser capaces de, como muestro en la imagen, pues tener un claro inventario de cómo y por dónde pasan, pues, nuestras iniciativas de desarrollo. Por otro lado, y esto sí es algo que desarrolla más un equipo más ligado al tema legal y de cumplimiento, pues tenemos que ser capaces de identificar de cara a la normativa qué riesgos nos levantan. Y además, estos riesgos no solamente inventariarlos, sino que tenemos que ser capaces
de darles una criticidad, que pueda ser alta o media generalmente, ¿vale? Una vez tenemos los dos inventarios, lo que tenemos que hacer es un cruce. El cruce de los riesgos que identifiquemos en la normativa con los procesos del ciclo de vida del desarrollo, lo que nos van a dar son unos controles, que esto ya es algo mucho más entendible. Es decir, ¿qué control voy a aplicar yo para justificar que damos cumplimiento? Y estos controles no son fijos. Esto es lo que yo os decía del continuous compliance, ¿no? Que dice cumplimiento normativo continuo. ¿Por qué? Porque las normativas están sujetas a cambios, por tanto, eso impacta automáticamente en los controles que tengamos establecidos dentro del modelo, ¿vale? Yendo un poquito más de detalle, primero evidenciar que la relación riesgos-controles no es de N a N, o sea, es decir, puede haber riesgos que se mitiguen con varios controles y puede haber controles que mitiguen más de un riesgo. De hecho, esta situación de que haya varios controles que mitiguen más de un riesgo es lo óptimo, porque así, digamos, nos alejamos mucho de controles repetidos, ¿no? Que hacen o parece que hacen lo mismo, ¿no? Y que arrojan mucha complejidad. Una vez tenemos los controles, en la tabla derecha vemos cómo se documenta la evidencia que genera este control, de manera que sepamos el resultado de este control aplicado, quién sería el responsable en su aplicación y o la persona que colaboraría en la generación de la evidencia, ¿no? Y entonces, todo este modelo lo que nos tiene que permitir es, de cara al auditor, ser capaces de explicarle, por un lado, nuestro proceso, sus controles de cumplimiento y las evidencias que generan. Que estas, vuelvo a repetir, no tienen por qué estar almacenadas en una única aplicación. A lo mejor tenemos que estar saltando desde la aplicación de organización de cargas de trabajo y equipos, que es donde pues, bueno, están definidos todos los roles y podemos ir viendo qué rol realiza qué función, a la herramienta que tenemos dentro del ciclo de DevOps para poder saber exactamente dentro del... Aquí se ve un poquito más claramente, ¿no? En la siguiente slide. Poder ir viendo qué evidencia genera, esa evidencia, cómo a lo mejor en un momento determinado pues, se almacena dentro del ciclo de DevOps, o como vemos en la imagen, cómo podemos tener la necesidad en cada una de las fases de, a través de una API, conectarnos con un sistema externo para actualizar su estado. Pues, por ejemplo, en estas herramientas de organización de cargas de trabajo, a lo mejor pues, nos interesa, cuando hemos pasado las fases de test, informar sobre el elemento de aplicación que tenga definido, pues cuál ha sido el resultado de los tests, qué deuda técnica se ha generado. Inclusive estas herramientas hay veces que son las que controlan esa gestión de la deuda técnica, ese backlog resultante con su priorización, y entonces a partir de ahí digamos que bueno, pues vamos a ir simplificando toda la auditoría que nos pasen después, porque tenemos más información concentrada en una sola herramienta, pero que entended que no nos obligan a tenerlo solamente sobre una, ¿no? Entonces, claro, algunos estaréis diciendo, joder, coñazo, que esto ahora mismo no hace más que hablarme de auditorías y yo lo que quiero ver es un poco más de chicha, de cómo esto se puede articular de una manera sencilla y sin muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera traer una serie de ejemplos de cara a lo que en distintas normativas pues, nos establecen y cómo sería una aplicación sencilla. Vuelvo a repetir que estoy intentando simplificar mucho el mensaje, por si ya me está escuchando alguien que tenga el recorrido en todo esto, dirá, bueno, es que esto realmente la vida no es tan fácil, ¿no? Que no lo es, ¿eh? Pero un poco por trasladar de una manera sencilla cuáles son estas nuevas responsabilidades, ¿no? Pues, por ejemplo, caso de DORA, que lo hemos hablado antes como normativa que aplica al sector bancos seguros, ¿no? Identifica el equipo de cumplimiento normativo, el equipo legal, un riesgo que habla de la falta de seguridad desde el diseño, ¿no? Y nos dan una explicación. Imaginaros que estamos hablando con ellos, yo soy el tester y te dicen, oye, mira, que el riesgo principal es que las pruebas de seguridad a nivel de análisis de código estático y de dependencias, pues no están integradas de manera continua y temprana dentro del ciclo de vida del desarrollo, ¿vale? No están integradas dentro del modelo de DevOps, no están actualizadas porque a lo mejor no tenemos el nivel de madurez suficiente y todavía no somos DevSecOps, y luego, bueno, pues todo lo que pueda salir de ahí, a ver cómo lo gestionamos y tal. Entonces, bueno, pues a lo mejor hablamos con el DevOps y te dice el DevOps, oye, mira, pues en la fase correspondiente de la integración continua, lo que vamos a hacer va a ser incorporar una herramienta que haga el SAST y el SCA, o sea, haga el análisis de código estático
y analice las dependencias para que nos genere un reporte, como el que, esto es de ejemplo, ¿no? El que yo os muestro, en el cual podamos ver claramente en qué situación nos encontramos. Como hemos hablado antes del tema de normativa, perdón, hemos hablado antes del tema de integración dentro del ciclo, lo que también se nos va a pedir a través de esta normativa es establecer una serie de normas, es decir, internas de usos. No progresan, por ejemplo, aplicaciones que tengan vulnerabilidades críticas, tanto en código estático como en dependencias. Entonces, esas automáticamente se devuelven para su resolución porque no van a progresar dentro del ciclo, ¿no? Que esto es una norma bastante común y además estas normativas es curioso porque lo que nos aplican es esa normativa siempre. Entonces, en empresas en las que se identifica una vulnerabilidad y yo necesito un correctivo bloqueante para que mi aplicación vuelva a funcionar y tal, pues a lo mejor acelero mucho el ciclo de fixing, ¿no? Y yo ya no quiero que se valide el código que sube, tal, 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 tal. No, ya te dicen que esto no puede ser así, que el ciclo se tiene que ejecutar siempre y que las validaciones de código también lo tienes que hacer. Con lo cual, bueno, pues puedes decir, pues cojo una herramienta de SAS y de SCA y en mi ciclo de integración continua analizo. Si sale algo grave, pues no permito el progreso, actualizo el reporte de deuda técnica o el backlog de deuda técnica resultante y continúo. Pero es que esto no daría cumplimiento todavía a la normativa. ¿Por qué no daría cumplimiento a la normativa? Porque la normativa hay que leerla muchas veces y te dicen, oye, de forma continua y temprana. La solución que os estoy planteando no es temprana. Cuando nos dicen algo temprano, hay que pensar en ese concepto del shift left, ¿no? Y hay que volver a pensar en el proceso de desarrollo y entrega. Hay que pensar en cómo los equipos de desarrollo en su día a día van trabajando, evolucionando el código y cómo lo entregan después. O sea, es decir, yo ahora lo que estoy haciendo es permitir que el desarrollador, sin información previa, entregue el código y hago el análisis. Esto me genera un reporte que probablemente, pues como a los niños pequeños, cuando comen, se le va a hacer bola y no va a ser capaz de resolverlo de una manera ágil, con lo cual pues voy a tener a mi product owner, que es el time to market y demás historias. Entonces, ¿cómo podríamos plantearlo de manera temprana? Pues hay muchas soluciones posibles. Una que es más fácil, pues como en todas las empresas, generalmente se suele pedir al equipo de desarrollo que una vez finaliza esas tareas de desarrollo diarias, suban los cambios al repositorio de código, pues que el equipo de automatización sea capaz de lanzar estos análisis diariamente, genere el reporte y que el desarrollador para la mañana siguiente, cuando se está tomando el café, pues tenga ese reporte y sepa, oye, lo que se hizo ayer, hay que ajustarlo, hay que corregirlo, hay que hacer lo que haya que hacer, pues porque ya nos han salido aquí 3 temas críticos que sabemos ya que no van a permitirnos progresar en el momento en que hagamos la entrega, con lo cual, lógicamente, esto es algo que tendremos que ser capaces de resolver ya. Y así, además, desde el punto de vista del proceso, vamos a aplicar una eficiencia. En el caso anterior, en el que no hemos aplicado el safe left, muchas veces pues, el tiempo que se tarda en generar estos reportes pues, pueden ser horas. Entonces, no vamos a tener al desarrollador ahí, como dicen ellos, en el purgatorio, ahí esperando mano sobre mano. Generalmente se le dan otras tareas que hacen que empiecen a pensar en otros desarrollos o en otras actividades, con lo cual pierde el contexto. Y cuando le llega el reporte, pues ya un reporte que te dice que has hecho algo mal y que hay cosas que no están bien, ya no sienta bien, y encima cuando estabas a otra tarea que te ha hecho perder todo ese contexto y te va a obligar a perder más tiempo a resolver. Con lo cual, bueno, pues de alguna manera el planteamiento es intentar leer bien lo que son las implicaciones que te puedan venir desde los riesgos, ser muy consciente de ello, analizarlas con tranquilidad e intentar aplicarlo en todo su ámbito de cara a la aplicación de herramientas y la forma en la que se apliquen, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo dentro de Dora podría ser eh, el tema de las pruebas de resiliencia poco insuficientes, ¿no? O poco realistas, ¿no? Al final, bueno, pues el limitarnos a pruebas básicas pues nos lleva a que vulnerabilidades en el código pues en un momento determinado pues se nos puedan escapar y a lo mejor pues tampoco estemos realizando pruebas en entorno final bueno, pues pruebas de penetración, pues pruebas dirigidas a amenazas, ¿no? Entonces, aquí, claro, la interpretación lo que nos debería de llevar es, oye, si mi ciclo ya genera estas pruebas, yo cuando tengo la release en el entorno preproductivo,
los testers ya han aplicado sobre esa release las pruebas suficientes como para poder saber si tiene que progresar al entorno productivo o no, ¿no? No es exactamente esto lo que nos dicen. Aquí lo que nos dicen es que, y vuelvo un poco aprovechando el ejemplo que os he puesto antes del SBOM, ¿no? No solamente poder lanzar estas pruebas según indica tu ciclo de desarrollo, sino en base a eventos externos que puedan ocurrir. Por ejemplo, un zero day que te aplique a una dependencia, ¿no? O acordaos del Log4Java o los que trabajéis con repositorios de NPM, la última que ha salido recientemente, que ha sido también gorda, ¿no? Entonces, cuando tú tienes tu fichero de inventario, tú sabrás si tus aplicativos están afectados o no, porque el CVE ya te va a decir qué versiones de las dependencias se ven afectadas, ¿no? Entonces, tienes que ser capaz, que es lo que te indica en este caso la normativa, de ser capaz de lanzar ese análisis para corregir esa vulnerabilidad que se ha encontrado. Y aquí, pues también poner un poco foco en los fabricantes, porque hay fabricantes que no necesitan volver a analizar todo el código para generar el SBOM correcto, ¿no? Sino que ya directamente sobre el SBOM que tú ya tienes, te lo analizan y te dicen, mira, esto es aquí, 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 yo te doy la remediación o te sugiero una remediación para poder resolver la problemática, ¿no? Y eso es lo que te viene a pedir la normativa, que tú puedas realizar estas pruebas de manera no ya ligada a tu ciclo de desarrollo, sino pues en base a eventos que puedan ocurrir en un momento en el tiempo o situaciones que digan, pues oye, mira, si un aplicativo no ha recibido cambios en 3 meses, yo lo vuelvo a probar porque a lo mejor mi batería de pruebas pues, ha evolucionado y yo quiero seguir sabiendo pues, que también, y garantizando que tampoco ha habido cambios que no se han registrado o no se han documentado y que esto sigue teniendo el nivel de cumplimiento y el nivel de servicio que se esperaba en todo momento. ¿Vale? Otro ejemplo, pues por ejemplo, con protección de datos, que esto nos aplica a todos. ¿Quién no se ha enfrentado a los problemas de realizar pruebas en los entornos de testing con un juego de datos que ya está pues, totalmente quemado, ¿no? Y pedimos, oye, es que yo no puedo realizar pruebas si no tengo un juego de datos que tenga la integridad y que esté fresco y que me permita a mí poder probar todos los supuestos, ¿no? Entonces, claro, hay organizaciones que plantean, coño, pues a lo mejor lo que te interesa es el poder plantear una extracción del entorno productivo de datos, someterlos a una transformación, un enmascarado, ¿vale? Que permita que asegure el cumplimiento de cara a GDPR y luego volverlo a inyectar en el entorno correspondiente, el entorno previo que corresponda, ¿vale? Entonces, estas herramientas, que muchas de ellas vienen del mundo de data, aunque hay otras de otros ámbitos, pues son las que te van a permitir dar cumplimiento a esta normativa. ¿Por qué? Porque al final es el vendor, el responsable de la herramienta, el que te va a asegurar que ellos ya cumplen con la normativa, por lo cual a ti esto te va a liberar de mucha presión, ¿no? Tú lo que vas a tener que adaptar es tu ciclo de voz para que todo ese pipeline que aparece ahí escrito se ejecute. Y ojo, volvemos a lo de siempre. Si hay un fallo, pues que tú tengas dentro de tu proceso definido cómo resolverlo. Pues, por ejemplo, en este caso te dicen, oye, mira, pues el enmascaramiento de los datos no ha pasado el cumplimiento, yo genero un ticket para que alguien que recibe el ticket, que ya estará también definido, lo resuelva. Y hasta que no se resuelva, esto no va a llegar al entorno previo que estaba pensado. Con lo cual, vuelvo a lo de siempre, un poco esa seguridad en base al diseño, en base a tu proceso de desarrollo y que el propio proceso sea capaz de entender y contemplar todas estas casuísticas. ¿Vale? Yo aquí el último ejemplo que os traigo, no sé muy bien cómo voy de tiempo, porque sí. Bueno, el último caso que os traigo es un poco relacionado con el tema de la... Te quedan un par de minutillos, Íñigo. Sí, venga, pues ya Sí. termino, que es la última, afortunadamente. Con todo lo que tiene que ver con el cumplimiento con PCI DSS. Hemos comentado antes que es la normativa que me permite asegurar que mi aplicación, si gestiona pagos con Visa, pues es suficientemente capaz como para poder gestionarlo correctamente de acuerdo al cumplimiento. Aquí, afortunadamente, no tenemos que montar un tinglao artesanal complejo, sino que tenemos muchas soluciones ya que nos dan cumplimiento a este estándar. Igual que con Dora no, o con otras normativas, con esta en particular sí que tenemos muchos fabricantes que tienen soluciones que te analizan el código, pueden analizarte el código muerto, o sea, el código desde el repositorio de código,
y decirte si das cumplimiento. Lo que ocurre es que este tipo de análisis generalmente no dan un 100% de cobertura. Muchas veces lo que necesitas es levantar el aplicativo, montar un agente dentro del aplicativo, aprovechar tus pruebas regresivas para meterle carga al aplicativo y ver cómo se comporta a partir de ese momento en base a la carga. Con lo cual, ya levantada la aplicación, puedas asegurar de manera efectiva, pues que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el envío de información por red, siguiendo los criterios de encriptación establecidos por la normativa se cumplen, o el almacenamiento en datos o en base de datos también de manera encriptada, ¿no? Entonces, bueno, al final, digamos que dependiendo de cada caso, dependiendo de cada normativa, tendremos o soluciones un poco más artesanales que tendremos que ser capaces de incorporar, o podremos utilizar soluciones de fabricante que para todas las empresas que empiezan en este tema de cumplimiento es por donde yo recomiendo que arranquen, que validen si el coste de pagar unas licencias de una herramienta va a ser menor que el ir artesanalmente con los equipos montando todas estas validaciones, ¿no? Y bueno, yo espero no haberos aburrido mucho. Al final, bueno, veis que todo este tema del cumplimiento es algo que está muy presente, que es una preocupación grandísima para todos, por lo que tiene que ver también por situaciones que a nivel geopolítico nos impactan. Y, y, bueno, entramos creo que ahora a ver si hay suerte y hay alguna pregunta por ahí que yo os pueda responder, que no lo garantizo tampoco. Bueno, muchas gracias, Íñigo. La verdad es que de todo lo que uno se repite y encantados de volver a tener de aquí. A ver, tengo aquí alguna pregunta. Me ponen, para una empresa que tenga un grupo de QA, ¿cómo podría asegurarse esta empresa del cumplimiento normativo? ¿Sería mejor a través de un agente concreto, el enlace entre QA y la empresa con los conocimientos normativos, o educar a todo el equipo? Sí, bueno, las dos cosas. Al final, en alguna de las slides que yo tengo, yo creo que es fundamentalmente esta, la que yo creo que se puede vislumbrar mejor, ¿no? Tú no puedes pedir al equipo de calidad que conozca la norma, no son abogados. No hacen la interpretación de la norma que un abogado, pues durante toda su formación ha adquirido, ni tiene la capacidad y sacar los matices como para identificar esos riesgos de cara el equipo de QA sí que va a conocer cómo se desarrolla, sí que va a poder trabajar en esa fase de inventario. Entonces, yo creo que ahí hay un solapamiento entre ambos equipos que es necesario y que es el que de la mejor manera posible va a establecer esos controles, ¿vale? Que son los que al final vamos a implementar más en el plano físico dentro de nuestro modelo de DevOps y que nos va a permitir ir conociendo cómo vamos a nivel de cumplimiento, ¿vale? Pero es un poco una responsabilidad que hasta ahora estaba muy centrada en los equipos de legal o de cumplimiento normativo, que no tenían gran relación con los equipos de tecnología, pero que a día de hoy ya esa responsabilidad se ha balanceado. De hecho, de ahí el informe que hemos sacado antes de las distintas consultoras de cómo los CIOs ven esto como uno de los tres principales problemas por importancia este año. De acuerdo. Y tenemos aquí otra pregunta. En la primera ponencia de ayer se comentó la obligatoriedad de cumplir una normativa sobre accesibilidad de sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. ¿Sabes si es común que los equipos de QA aborden estas normativas que no van tan ligadas a la seguridad o integridad de la información? Sí. De hecho, en administración pública es el entorno donde más sensibilidad hay de cara a la accesibilidad de las aplicaciones. Yo creo que esto debería de ser una obligatoriedad en todos los sectores, pero tengamos en cuenta también que a día de hoy, de cara a lo que es la presentación de la información de nuestro aplicativo, ya disponemos de frameworks que ya no solamente nos garantizan que la salida es multidispositivo, sino que también da cumplimiento a estas necesidades de accesibilidad, ¿no? Con lo cual, hacer un análisis sobre qué framework utilizar de cara a esta presentación y que garantice este cumplimiento es fundamental, ¿vale? Hay que hacer un análisis bastante certero. Y tenemos aquí otra. PCI DSS. Dime, quizás me ha habido un corte. Puede ser. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dónde? Aquí está. ¿Qué tipo de evidencias son más útiles de cara a auditorías como DORA o PCI DSS?
Bueno, depende del marco regulatorio, pero en general yo creo que las que más se valoran son las que pueden ser fácilmente reproducibles y trazables. O sea, por ejemplo, logs de pruebas automáticas, reportes de seguridad que te puedan dar soluciones que puedas integrar de una manera rápida, resultados de pruebas de estrés o validaciones en todo lo que tiene que ver con el tema de GDPR, ¿no? Es que es un palabra muy complicado. Anonimización de datos, ¿vale? O sea, es decir, garantizar que estos datos cumplen con la normativa. Lo que no sirven son pantallazos estáticos, ya os lo digo yo, ¿vale? O sea, es decir, eso no suele ser lo que realmente un editor te vaya a aceptar. Sí que es algo ya un poco más que permita dar seguimiento a la parte del proceso y llevarte hasta la evidencia final. Con la facilidad que nos dan los pantallazos, lo fácil que es De hacerlo. siempre. Sí, sí. No, bueno, ¿qué se le va a hacer? La vida se hace cada vez más dura. Bueno, Íñigo, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Para A la vosotros. audiencia, si se os ha quedado alguna pregunta en el tintero o alguna duda que queréis plantearle a nuestro oyente, a nuestro ponente, perdón, nada, podéis hacerlo a través de su LinkedIn, ¿vale? Su LinkedIn es Itxasorrico, ¿de acuerdo? Y nada, aparte de eso ya estamos. Muchas gracias, Íñigo, por estar con nosotros. A A ver vosotros y a si todos. otro año vuelves a repetir.